Excelentísimo y reverendísimo señor don Sergi Gordo, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Barcelona, señor Carles Armengol, director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya, doctor Carles Duarte, president de la Fundació Catalunya Religió, doctor David Jou, president de la Fundació Joan Maragall, amigas, amigos, les damos la bienvenida a la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. Aquí se forman cada día futuros periodistas, publicistas, cineastas, expertos en relaciones internacionales. Con ellos seguimos atentamente la realidad. La intentamos entender y explicar, aunque no siempre es fácil. Cuando se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania, esta realidad no deja de recordarnos su complejidad. Tampoco ha dejado de hacerlo en la última década, en la que nuestros principales retos como sociedad se han manifestado de una forma evidente. Esta tarde los revisaremos a partir del liderazgo del Papa Francisco. Como decía, esta casa, que lleva Ramon Llull en su nombre, es un lugar de aprendizaje de periodistas y profesionales de la comunicación, pero sobre todo de personas que deben comprometerse con la transformación social, la justicia y el bien común. Por ese motivo, les hemos invitado a revisitar un pontificado con este mismo objetivo. Y lo hacemos de la mano del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, que con sus recién cumplidos 11 años, uno más que el pontificado de Francisco, también ha supuesto una pequeña revolución en nuestra institución, abriendo puertas y ventanas y dejando que circulen aires internacionales, siempre con una mirada hacia Roma. Es un honor contar esta tarde con la presencia de nuestros ponentes, así como con la ayuda de las instituciones organizadoras de esta jornada. La colaboración con la revista Vida Nueva, con el portal Catalunya Religió, con la Fundació Joan Maragall y el apoyo del sector Instituciones Religiosas del Banc de Sabadell son una muestra más de la sinergia de la universidad con instituciones cívicas del país que unen esfuerzos por el bien común. A todos ustedes, muchas gracias. En concreto, en el Observatorio de Comunicación, Religión y Cultura nos complace conmemorar con todos ustedes este 10º aniversario de inicio del pontificado del Papa Francisco. Es una efeméride que, como les decía, sentimos muy próxima, por múltiples motivos que hoy descubrirán. Uno de ellos, lo hemos comentado, porque la vida del mismo observatorio inició un año antes de aquel marzo de 2013. Coincide en el tiempo con este pontificado, pues. También coincidimos en estilo y en aproximación a la realidad social y a la realidad eclesial. Se trata del Papa del diálogo y del discernimiento, del Papa de la proximidad, pero también de las periferias, de una iglesia en reforma interna, pero a la vez en salida. Estamos en Blanquerna y nuestra misión es formar y también tenemos la responsabilidad de transferir este conocimiento a la sociedad. Por eso, actos como el de esta tarde tienen mucho sentido. Recientemente, nuestros compañeros de Catalunya Religió publicaban un artículo en el que 10 personas que han seguido muy de cerca al Papa, algunas de las cuales nos acompañan esta tarde, acentuaban las muy diversas dimensiones de este pontificado con varias palabras clave. Algunos de estos conceptos, como sinodalidad, austeridad, corresponsabilidad, nos hablan del estilo del Papa. Otras, como pobreza, migraciones, guerra, ecología, nos muestran sus focos y prioridades. Crisis y oposición también son términos clave en los que el análisis de este decenio lo hace históricamente muy convulso, tanto para la Iglesia como para el mundo en general. En Blanquerna lo hemos seguido muy de cerca y con mucha atención de la mano de personas muy relevantes del entorno del Papa y de los medios que cubren a diario su actividad. Así nos lo han permitido espacios como los seminarios sobre comunicación y religión, organizados precisamente con la Fundació Joan Maragall y Catalunya Religió. Por ellos han pasado desde los padres Antonio Spadaro, Lucio Ruiz o Ariel Beramendi a firmas como Andrea Tornielli, Franca Giansoldati, Lucheta Scarafia, Phil Pulela, Luigi Acatoli, Guillem Gubert o Javier Martínez Brocal. Con ellos hemos analizado la nueva mirada de Francisco a la Iglesia y al mundo. Una mirada que escucha y que a la vez interpela. Y como desde el observatorio nos sentimos muy directamente interpelados, hemos querido hacer balance de esta fascinante década, así, escuchando y dialogando, con 3 personas que nos ayudarán a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos con Francisco al frente. En primer lugar, tenemos al señor obispo Sergi Gordo, que es obispo auxiliar de Barcelona desde 2017,
En la misma diócesis ha desempeñado también los cargos de canciller de la Curia y secretario general del Arzobispado y secretario de la Provincia Eclesiástica de Barcelona. Ha sido además canónigo y miembro del Consejo Presbiterial, del Colegio de Consultores y del Consejo Pastoral Diocesano, conciliario diocesano del Movimiento de Profesionales Católicos de Barcelona y miembro del patronato de la Fundación para la Construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. Además, profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía y, desde abril de 2021, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense. El señor Antonio Pelayo, por su parte, es sacerdote y periodista, corresponsal de Antena 3 en Italia y el Vaticano, también de la revista Vida Nueva, desde hace más de 30 años. Además, es el actual asesor religioso de la Embajada Española ante la Santa Sede. Antonio Pelayo ha conocido a 6 papas, ha acompañado a los 3 últimos en la mayoría de sus viajes. Su trayectoria lo convierte en el periodista español más veterano en la Santa Sede. Y según una reciente entrevista, dice que no se piensa jubilar nunca. Esta tarde nos explicará. Y finalmente, la señora Silvina Pérez es la directora de la edición española del Observatorio Romano desde el año 2014 y forma parte de la delegación vaticana que sigue al Papa en sus viajes. Su trayectoria en Italia, ella es argentina, empezó en 1993 en el Giornale Radio Rai y trabajó además durante 12 años para la cadena de televisión LA7. Sus coberturas han tratado siempre política internacional y situación social, económica y eclesiástica, especialmente de América Latina. El acto de esta tarde tendrá 5 partes, además de esta introducción. En primer lugar, intervendrá el señor obispo, seguido del señor Antonio Pelayo y finalmente de la señora Silvina Pérez. Dejaremos entonces espacio abierto para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas, comentarios y cuestiones. Y finalmente, el cierre y el resumen del acto irán a cargo de la doctora Míriam Díez Bosch, directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura. Y sin más, les doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este acto de hoy. Ante todo, mi cordial saludo va dirigido a los miembros de esta mesa, tanto en nombre propio como en el del cardenal Juan José Omella, y de mis hermanos, ya lo digo en plural, obispos auxiliares Javier y David, este último de muy reciente nombramiento, hace justo una semana, y que Dios mediante recibirá la ordenación episcopal el próximo sábado 25 de marzo en la Basílica de la Sagrada Familia. También por su aforo, porque viene también no solamente de la vida académica, sino de la vida directamente pastoral, y así que podamos acoger a tantos miembros de sus parroquias donde él ha estado tan activamente trabajando presente. Y mi saludo fraternal va en primer lugar dirigido a don Antonio Pelayo, un veterano de la información religiosa, cuya trayectoria en Roma todos admiramos agradecidos. He estado hasta ayer en Roma dirigiendo ejercicios espirituales para los alumnos del Pontificio Colegio Español y pueden creerme si les digo que don Antonio tiene títulos muy acreditados como portavoz para nuestra patria de la romanidad y de cuanto ésta significa para los católicos. Y también me han ido bien estos días de ejercicios para venir con las últimas reglas que ofrece en su libro de ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola cuando nos invita al sentire cum ecclesiam. Nuestro cardenal diría siempre cum Petro et sub Petro, que en estos tiempos que vivimos es un buen consejo, estas reglas para sentir con la Iglesia. Una salutación también bien cordial a doña Silvina Pérez, directora del Observatorio Romano en Español y creo que de la patria del Papa Francisco, Argentina. Gracias también porque nos acabamos de poder saludar. Y también pues a los restantes miembros de la mesa, la doctora Míriam Díez, que me invitó desde el primer momento y que acoge ella en su persona pues el Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, y también a la doctora Alba Sabaté, directora adjunta. Como no, pues a todos los que ella ha saludado. No quiero olvidar al presidente de la Fundación Blanquerna, José María Carbonell, al presidente de la Fundación Joan Maragall, el doctor Jou, y también al director de la revista Vida Nueva, Catalunya Religió, y también los directivos del Banc de Sabadell. Y también pues a todos los que han sido ya citados.
y a todos los que estáis aquí. Me alargo un poco con las salutaciones. Quizás, ¿veis? El Papa Francisco cuando predica en una homilía va directo y va al grano. Y por eso nos anima tanto, ¿no? Ojalá aprender de él y ser buenos comunicadores. Hoy no se trata de una homilía, por tanto él hoy nos diría, si fuera una homilía, que sea bien breve. Pero sí que se trata de compartir qué significa el papado de Francisco en estos 10 años y sobre todo con este subrayado como comunicador. Quiero empezar con una anécdota, si me permiten. Cuando los periodistas que trabajan en Roma conocieron al Papa Francisco, yo recuerdo que divulgaron una imagen que quizás es un poco atrevida, pero que me atrevo a recordar porque expresa de alguna manera lo que les deseo compartir esta tarde. Y es que decían ellos que Francisco es un comunicador de la sencillez. Y la anécdota decía algo así: las comunicaciones del Papa Francisco son, como decían esta expresión, con esta imagen, como las de una barraca de feria, a la intemperie, ante todos los que pasan por la calle. Él diría callejeando, que lo insiste mucho, tanto a los pastores, que tenemos que tener olor de oveja, como a los fieles, sobre todo a los laicos. Callejeen, nos lo dijo aquí en un congreso memorable de laicos justo antes de la pandemia. Repito que quizás es una imagen un poco demasiado simplista, pero que creo que expresa que la fuerza comunicadora del Papa Francisco es sobre todo su sencillez, el situarse a ras del suelo, de la realidad. Mucha gente nos dice, este Papa me gusta. Normalmente lo pienso en muchos que están o se sienten ellos como lejanos, incluso con la Iglesia, con este sentire cum ecclesiam, o porque viven un agnosticismo o una ignorancia religiosa, pero algunos dicen, yo me llevaría al Papa Francisco a mi casa a invitarle a un café. Yo a veces le digo, hombre, más que un café, pues quizás un mate argentino. Y lo escuchas como un papa, el cardenal Bergoglio, que lo ha vivido, que callejeaba también su Buenos Aires, que cogía el suburbano, el metro, ¿no? Y hay alguna imagen que ronda por los medios de comunicación en esos momentos así. Pienso que en este sentido hace honor a su nombre de pontificio, hace honor al santo de Asís, que se le entendía todo, a San Francisco. Se le entendía tanto en sus hechos, en sus gestos, en su vida, en sus florecillas, como en sus palabras. Era todo él puro evangelio, el evangelio sin eglosa, sin necesidad de interpretaciones hermenéuticas extrañas. Pues bien, Francisco es sobre todo, creo, y que estaríamos todos de acuerdo los de esta mesa, y seguramente ustedes también, decir que es un papa reformador de la Iglesia. El Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, que hace poquito, el 31 de diciembre, pues nos dejó, hablaba de la hermenéutica de la ruptura o la hermenéutica de la reforma respecto al Concilio Vaticano II, diciendo cómo teníamos que vivirlo desde la hermenéutica de la reforma. Pues el Papa Francisco es este reformador nato, que tiene sumo interés en que lo que él propone se entienda pronto y que quede tan claro que no se tenga que invertir mucho tiempo en hermenéuticas respecto a sus enseñanzas. Y es muy accesible, sobre todo, lo vemos, a periodistas, porque les concede continuamente entrevistas, aquí y allá, en periódicos, en televisiones y en sus viajes apostólicos, como habían hecho también los papas anteriores a él. Fue ante los periodistas, en su primera comparecencia en la Sala Nervi, en la Sala Pablo VI, cuando ya elegido papa le dijo, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y de los pobres, y para los pobres? Y eso nos llegó a todos. El Papa Francisco, comunicador de la sencillez. El Papa Francisco, un papa que viene de la vida pastoral. Antonio Pelayo podría ilustrarnos mucho por su dilatada experiencia romana en relación a que la figura del Papa en los últimos pontificados ha ido evolucionando notablemente, desde la figura del Papa soberano o el Papa diplomático al Papa pastor. La figura clave en esta evolución, creo,
es la de San Juan XXIII, que como saben llegó a Roma desde su experiencia pastoral en Venecia y en sus años de representante pontificio en Bulgaria y en Francia y en Constantinopla, y que inmediatamente de ser elegido papa recuperó los gestos de un papa obispo de la diócesis de Roma, visitando hospitales, yendo a las cárceles, etc. Pues Francisco llegó, él decía, la fine del mundo, llegó a la cátedra de Pedro destacando sobre todo que él era el obispo de Roma. Lo dijo en el balcón, allí el día de su elección. Ustedes saben que la misión de los cardenales es elegir al obispo, al sucesor de Pedro, al obispo de Roma. Él se siente obispo de Roma. Monseñor Pedro Tena, que en gloria esté, obispo auxiliar de Barcelona, gran liturgista, tras haber vivido una larga experiencia de trabajo en la curia romana, en el tema de la liturgia, se admiraba, me lo comentaba, cómo se admiraba al inicio del pontificado de Francisco, de esta sencilla y reiterada confesión del Papa, que él era realmente el obispo de Roma. Y ahora acaba de decir, si me jubilara, pues me iría como obispo emérito de Roma. Son muy interesantes en este sentido la manera de presentarse, que todos recordaréis, y lo que dijo al pueblo romano, que rezaran por su obispo, para que Dios bendijera su labor pastoral. Y se inclinó. Es el camino de la kenosis. No era teatro. Se inclinó ante el santo pueblo fiel de Dios, reunido en aquella plaza abarrotada de San Pedro del Vaticano, a la que salió la fumata bianca. Un detalle que no fue pequeño. No quiso aparecer con detalles de vestiduras litúrgicas suntuosas. Quería que fuera bien sencillo, lo que tiene que llevar un obispo. Y Antonio Pelayo sabrá mucho mejor lo que tuvo, dicen, que incluso imponerse un poquito a su maestro de ceremonias. Bueno, eso a lo mejor se lo llevará a la tumba, esos secretos. Un ejemplo reciente de esta claridad comunicativa ha sido sus últimos mensajes en este último viaje internacional a la República Democrática del Congo, que tuvo que ser aplazado y por fin lo pudo realizar, y a Sudán del Sur. Por ejemplo, su apelación, su grito angustiado a los dirigentes políticos para que sean instrumentos de la tan deseada paz y del final de los reiterados recursos a la guerra y a la violencia. No se olviden de rezar por mí, insiste siempre, 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 siempre. Manda una notita de estas escritas de mano y recen por mí. Te ve en un encuentro con sacerdotes, como ahora tuvimos la ocasión, aquí hay alguno que está aquí presente, como el doctor Salvador Pié, antiguo presidente de la Fundación Blanquerna, él lo recordará, que siempre acaba diciendo, y no se olviden de rezar por mí. Estas palabras que nos suenan a todos son las de un papa pastor que, como nos recomienda, alerta a los obispos, es a nosotros que nos dice el Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, pues es el Papa Pastor que a veces va delante de su rebaño, a veces en medio y a veces detrás, para, entre otras cosas, ayudar a los rezagados, dice siempre el Papa Francisco, pero sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Qué bien me hizo a mí, un servidor, y al obispo Tony Badell, que el domingo pasado, no el anterior, el 12 de febrero, celebró el primer aniversario de su defunción, víctima de un cáncer de páncreas. Qué bien que nos hizo a nosotros hacer ejercicios espirituales basándonos en este número del Evangelii Gaudium, el número 31. Ir delante, ir en medio, ir detrás. Ser pastores, ojalá, con la ayuda siempre del Señor, con olor de oveja. Otra imagen tan bíblica, la del buen pastor, que él lo lleva en su cruz pectoral, que no se la cambia. Hay obispos que para ir aquí o para ir allá van cambiando de las joyas de la corona. El Papa Francisco no, siempre su mismo cruz pectoral, bien sencilla, la de un pastor. ¿Qué imágenes que utiliza? ¿Cómo llega a todos? Esta imagen tan tradicional y otras, como hablar de la economía que mata, la economía del descarte, y es así que se habla de economía de Francisco, que él dice, no es mi economía, es de Francisco, que para él es Francisco de Asís, il poverello de Asís. Francisco que lleva a la cátedra de San Pedro su realidad de pastor de esas gran urbe
de esa gran ciudad, Barcelona queda pequeñísima comparada con ella, que es Buenos Aires, con su estilo porteño. Usted que es de Buenos Aires lo sabe, yendo al grano, sintiéndose humilde servidor del Evangelio de Cristo, con esas entrañas de misericordia para las ovejas de su rebaño. Y también él diría, y para no lo olvidéis, las cabras y los cabritos del rebaño que tampoco faltan, lo dice a veces así. El Papa Francisco, como comunicador que utiliza estas imágenes plásticas, la cultura del encuentro, con la imagen de que no podemos construir muros, sino puentes, o la apertura a la pluralidad de las culturas, con su imagen de globalizar la fraternidad, o su primado de la atención a los más pobres, que se expresa en lo que podemos denominar la imagen por antonomasia de Francisco, que la tiene en la Fratelli Tutti, que es la del buen samaritano. Ese es el icono, el buen samaritano. Un heterodoxo, pero que vive la ortopraxis ética, frente a aquel herido echado al borde del camino de Jerusalén a Jericó. Yo me preguntaría, y les invito a preguntarse todos ustedes, ¿y de dónde saca Francisco esta su capacidad expresiva? Eso no los tendría que responder él, yo no soy nadie, pero pensaba incluso desde la oración, ¿no será que la saca de esa misa diaria matutina en Santa Marta? ¿No será que saca esta capacidad expresiva de esa oración nocturna que él dice ante el tabernáculo, donde confiesa que por la tarde él se duerme por su cansancio, pero se acuerda mucho de una santa que le tiene mucha devoción, como es Santa Teresa del Niño Jesús, que también dice que se dormía, pero dice, sí, pero es ante el tabernáculo, ante el sagrario. La respuesta seguro que nos llevaría lejos. ¿De dónde saca esta capacidad expresiva? Pues posiblemente teníamos que ir a su biografía en los años en que él, joven jesuita, fue enviado a Alemania y allí empezó a trabajar en el tema de una posible tesis de doctorado que no pudo acabar ni concluir sobre el pensamiento del gran Romano Guardini. Nunca culminó este trabajo porque se le encomendó cargos urgentes como el de provincial de los jesuitas. De esto algunos sabemos que pasa estas cosas en la vida, que te mandan para unos estudios y después eso pues va por otro derrotero. Y siempre el Señor es el que lleva tu historia. El trasfondo de esas enseñanzas del Papa Francisco está evidentemente en el personalismo filosófico, de claras raíces en la Biblia, que destaca el valor de la comunicación y de la comunidad en la construcción de la identidad personal. Permítanme que quiera ir acabando con 12 tweets podrían ser. Yo creo 12 aspectos de estos 10 años. Hombre, 10 años es un tiempo importante para poder realizar muchas cosas, y más con la edad en que fue elegido para ser sucesor de Pedro, donde ha ido realizando cambios, no solo siempre caminando juntos, diría él, sinodalmente, empezando por realizar un C8, después ha sido C9, un consejo de cardenales, que no era un trabajo fácil. No es un tiempo corto, 10 años. Ya lo quisieran muchos líderes políticos del mundo, que a veces no pasan de 2 mandatos de 4 años, es decir, máximo 8. Una década siempre se considera como una medida de un tiempo histórico, porque nada volverá a ser igual que antes. Y lo mejor, ahora lo acaba de decir el Papa Francisco en un encuentro de laicos, siempre lo mejor está por venir. Es una de sus frases preferidas, que no siempre se cita. Lo mejor está por venir. Pues 12 titulares comunicativos. 1, como los 12 apóstoles, el Papa de los gestos. 2, el Papa de las periferias, contra el etnocentrismo o centralidad europea. 3, el Papa de la humildad, contra la suntuosidad. 4, el Papa de la coherencia. 5, el Papa de la reforma de la curia, alerta que nos da trabajo a nuestras curias diocesanas. No puede ser que tengamos la gran reforma de la curia vaticana con la Predicate Evangelium y ahora todo continúe igual en conferencias episcopales o en curias archidiocesanas y diocesanas. Por tanto, Sergi, Javier y ahora David, con el cardenal y con todos los laicos y laicas y con todos los sacerdotes y diáconos, aplícate el cuento. Y ahora aplica también a que sea una curia para la misión, para la evangelización. Perdonad el excursus, pero es que me lo hace pensar mucho. 6, el Papa de la transparencia, también económica,
caiga quien caiga. Y si nos hundimos todos. El Papa de la transparencia, de la participación, de la colegialidad, de la sinodalidad. 7, el Papa del tú a tú. Fijaos, Christus vivit, la exhortación a los jóvenes, después a todos, una exhortación postsinodal después del sínodo de la juventud. Siempre habla a ti, a mí, se dirige a ti. Es un discurso que no es etéreo, el tú a tú, hablando al corazón. 8, el Papa del hagan lío, de soñar con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Es Evangelii Gaudium 27. Y esto sabiendo que puede haber resistencias. Es igual. 9, el Papa de la apertura al mundo, contra la cerrazón, contra cerrarse. ¿Qué nos dice? Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Evangelii Gaudium 49. Es lo que nos ha motivado a titular así nuestro plan pastoral diocesano en Barcelona. Salgamos. Hoy, hace poco dijo, y lo ha repetido varias veces, es que a veces tenemos que dejar salir a Jesús de nuestros templos, lo tenemos encerrado para nosotros. Dejémosle salir, salir al encuentro. Esta iglesia en salida, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Ya lo decía en Argentina y lo estampó en la alegría del Evangelio. 10. El Papa de la fraternidad, el Papa de la misericordia contra las falsas seguridades. 11. El Papa, muy importante, de la desclericalización. Sobre todo nos lo dice a los obispos, a los ministros ordenados, también a los laicos que pueden, dice, caer en el clericalismo. El Papa que está contra la mundanidad espiritual. Dios nos libre de una iglesia mundana, bajo ropajes espirituales o pastorales, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios, dice él. Y 12, el Papa de la espontaneidad y de la esperanza. De la esperanza contra toda acedia egoísta, que es esa psicología, dice él, fijaos qué imágenes tan plásticas, de la tumba, esos ser cristianos momias de museo, esos pesimistas quejosos, desencantados, dice, con cara de vinagre. Eso lo pone en un documento, como es la alegría del Evangelio. Y si cito este documento varias veces, es porque para él, lo ha dicho en la entrevista que nos realizó en ABC, lo decía así, de todo lo que he escrito, este es mi carta programática. Solamente me queda decir que en nuestra archidiócesis de Barcelona le estamos muy agradecidos, porque tenemos experiencia directa de esa capacidad de Francisco como comunicador y como pastor con todos nosotros, llamando al móvil directamente al obispo Toni Badell cuando se enteró pues, que estaba con un cáncer y con su vida a punto de dejarla en este mundo. Y siempre de manera sorpresa, no un secretario que diga, mire que le llamo el Papa Francisco, no, directamente a su móvil. El Papa que nos mandó ya en el año de la familia un mensaje, junto con otras diócesis, hablando de que Barcelona tiene que ser también un referente con la Sagrada Familia. Y el Papa que nos mandó un videomensaje el 8 de diciembre del 2021, cuando se iluminó la Torre de la Virgen María. Y nos insistió que saliéramos a comunicar la alegría. Y ahora recientemente, en diciembre, recibiendo seminaristas de nuestra archidiócesis y de la diócesis hermana de San Luis de Llobregat, y ahora, el 28 de enero, recibiendo a un grupo de sacerdotes, donde fue muy, muy directo, donde nos dijo lo que no se publica en la página web de vatican.va, que todos podéis encontrar, marcando en el navegador. No, él dice, vio los papeles, dice, se lo voy a dar al obispo, que os haga fotocopias, y ahora os voy a decir lo que llevo en mi corazón. Y venía cansado, llegó 1 hora, casi cuarto, tarde, y se puso a compartir de una manera muy, muy clarividente, sobre todo insistiendo, como en la pastoral juvenil, teníamos que educar para la libertad y dejar que la gente puede caer, pero entonces necesitan acompañamiento y llevarles a Jesucristo, no a ideologías. Y puso ejemplos muy duros. Dice algunos que solo están siempre educando y obsesivamente con el 6.º mandamiento. El 6.º mandamiento es el 6.º, no es el primero. Y segundo,
Después vemos lo que ha pasado en algunas instituciones, asociaciones, movimientos, que todos ustedes lo saben, con los escándalos que han provocado. Eduquen para la libertad, eduquen desde el acompañamiento, eduquen para el encuentro personal con Jesucristo. No tengo nada más que decir, solamente que dar testimonio que en todos estos hechos seguro todos nosotros experimentamos esta vivencia pastoral, esta capacidad comunicativa de nuestro buen Papa Francisco, que nos dice, por favor, no se olviden de rezar por mí. Pues no nos olvidemos de hacerlo. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Gracias. Muy bien. Gracias. Querido señor obispo, queridas autoridades, queridos amigos, voy a comenzar mi intervención deshaciendo un equívoco, pequeño pero no tanto. Se dijo en su día y se ha vuelto a repetir durante 10 años que la elección de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Pedro fue una sorpresa. En mi opinión, al máximo podría decirse que fue solo una sorpresa muy relativa. Y voy a intentar explicarles por qué. 5 de abril del 2005, pocos días antes de que se abriese el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II, Luigi Cattoli, al que se le ha citado aquí, el experto vaticanista del Corriere della Sera, escribía un comentario cuyo título era exactamente este: Ratzinger guía a los custodios de la doctrina, Bergoglio es el primero de la lista de los tercermundistas. Título en el Corriere della Sera a toda plana. Luego hemos sabido cómo se desarrolló el cónclave. Según Peter Seval, en la tercera votación Ratzinger obtuvo 72 votos y Bergoglio 40. Una minoría de bloqueo suficiente, escribe el biógrafo de Benedicto, para evitar la elección de Ratzinger. Durante la comida del 19 de abril, entre la tercera y la cuarta votación, el arzobispo de Buenos Aires pidió discretamente a sus electores que cambiasen de opinión y votasen a favor del cardenal alemán. Así se hizo. Y Benedicto XVI siempre supo que la renuncia del argentino desbloqueó una situación que hubiera prolongado el cónclave con resultados imprevisibles y que, en cierto modo, facilitó su elección. Cuando el 11 de febrero del 2013 Joseph Ratzinger anuncia su sorprendente dimisión y se abre el cónclave, participan en él no pocos de los cardenales que habían votado a favor de Bergoglio en el 2005. Y Bergoglio esta vez no tenía un contrincante de la talla del dimisionario Benedicto XVI. De nada sirvieron las intoxicaciones de los círculos más reaccionarios del colegio cardenalicio, algunos de cuyos nombres no voy a citar porque los tenemos todos en nuestra cabeza, y de poco sirvieron, sobre todo de nada sirvieron las vanas ilusiones de Angelo Scola, cuya elección llegó a ser anunciada oficialmente por la Conferencia Episcopal Italiana y por la Sala Stampa. Esta vez los cardenales dieron sus votos al arzobispo porteño y confirmaron los pronósticos que algunos habíamos hecho. Un mes después de su elección, el 13 de marzo, la Secretaría de Estado anunció que Francisco había constituido un grupo de cardenales para aconsejarle en el gobierno de la Iglesia Universal y para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. Eran los cardenales Bertelo, Errázuriz, Gracias, Monsengo, O'Malley, Pell y Rodríguez Madariaga como coordinador. Las reacciones, las recuerdo perfectamente, fueron entusiastas. Para el historiador Andrea Meloni, un gran especialista de historia de la Iglesia, se trataba, textualmente, entre comillas, del paso más importante en la historia de la Iglesia en los últimos 10 siglos. Otros muchos hablaron o hablamos de revolución en marcha y del inicio de una Iglesia con una organización más horizontal y menos o casi nada vertical. El 30 de septiembre de ese año, Francisco firmó el quirógrafo con el que instituía el Consejo Cardenalicio, afirmando que será una expresión ulterior de la comunión eclesial. Ya antes, en sendas declaraciones, el Papa había declarado
que se trataba de construir un nuevo modo de ser Iglesia y que la curia debía dejar de ser vaticanocentrista y que nada debía parecerse a una corte que es, palabras textuales, la lepra del papado. Del 1 al 3 de octubre el Consejo se reunió por primera vez con el Papa y al referir a la prensa los resultados de la reunión, el padre Federico Lombardi, experto jesuita, experto comunicador, afirmó que la reforma de la curia no era una simple puesta al día de la Pastor Bonus, con retoques, modificaciones marginales, sino la redacción de una constitución con novedades muy consistentes. En concreto, se trataba de poner en relieve la naturaleza del servicio de la curia a la Iglesia universal y a las iglesias locales, más bien que como el ejercicio de un poder centralizador. Las interpretaciones, por supuesto, fueron muchas y casi todas coincidían en señalar que el objetivo era acabar con el secular centralismo romano, con la corte papal, con la tentación narcisista e ideológica, con la narración autorreferencial típica de todas las organizaciones poderosas. En una palabra, se trataba de sepultar la papolatría, objetivo sin duda muy ambicioso. Si me perdonan una cita personal, yo mismo escribí en Vida Nueva pocos días antes de la primera reunión del C9, que entonces era todavía C8, lo siguiente: que nadie se crea que Bergoglio va a meter la reforma de la curia en el baúl de los recuerdos. Por otra parte, ya tenemos elementos para saber por dónde van a ir los tiros. Reformas en la dinámica de la sinodalidad, que dicho con otras palabras, significa menos centralismo y más autonomía para los obispos y las conferencias episcopales en todas aquellas materias que no requieran la intervención de Roma. Pero la reforma de la curia es una cuestión muy peliaguda. En un estudio histórico del cardenal Stickler se recorren las etapas desde la inmensa eternidad de Sixto V en 1587 hasta hoy. Pasaron 4 siglos hasta que Pío X con la Sapientia Concili decidiese modificar su estructura, pero fue Pablo VI, el gran papa del siglo XX, al menos para mí, quien con la Regimini Ecclesiae Universae del 15 de agosto de 1967 decidió adoptar las competencias y métodos de trabajo a las exigencias de la Iglesia diseñada por la Constitución dogmática del Vaticano II, la Lumen Gentium, y con el decreto Christus Dominus del mismo concilio. Los trabajos de preparación de la Pastor Bonus comenzaron con una reunión de todo el Colegio Cardenalicio convocada por Juan Pablo II del 5 al 9 de noviembre de 1979. En su relación, el secretario de Estado, entonces el cardenal Agostino Casaroli, planteó a sus colegas la pregunta de si la actividad de la curia puede considerarse adecuada a las necesidades y expectativas de la Iglesia Universal. Fue el inicio de un largo y trabajado proceso que concluyó con la proclamación de la Constitución el 28 de junio de 1988. Es decir, se emplearon 9 años, en el curso de los cuales se sucedieron 2 consistorios de todo el Colegio Cardenalicio y 45 reuniones de la Comisión Cardenalicia creada por Wojtyła en enero de 1986. En su introducción a la Constitución, Juan Pablo II destacaba que mi preocupación ha sido la de ir resueltamente adelante para que la conformación y la actividad de la curia que respondan siempre más a la eclesiología del Vaticano II, sean siempre más claramente idóneas a la obtención de los fines pastorales de la conformación de la curia y salgan al encuentro de forma siempre más concreta a las necesidades de la sociedad eclesial y civil. Por tanto, 34 años separan las 2 últimas constituciones, la Pastor Bonus
1988, y la Predicate Evangelium 2022. Y son igualmente 9 años los que han sido necesarios para que el Consejo Cardenalicio ultimase la redacción de su texto y, sobre todo, su aprobación por los organismos representativos de la Iglesia Universal, incluidos los jefes de los dicasterios de la Curia Romana, algunos de ellos ya unificados y con nuevas personalidades a su frente. No tengo que decirles que fue de aquí donde surgieron algunas de las mayores dificultades para la definitiva redacción de la Pastor Bonus, cosa por otra parte explicable, puesto que la Curia se sentía directamente aludida y directamente tocada en sus costumbres y en su forma de actuar. Yo no soy nadie, por supuesto, para ofrecerles un juicio técnico-teológico sobre la Predicate Evangelium y no caeré en la tentación de hacerlo. Prefiero, por lo tanto, dar la palabra al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, que fue el coordinador del Colegio Cardenalicio, en un libro entrevista publicado con el actual obispo de San Sebastián, el claretiano Fernando Prado, responde así a la pregunta de por qué era necesaria la reforma de la Curia Romana. Dice el cardenal: estamos en otro tipo de mundo y la Iglesia tiene que responder a los nuevos desafíos y contextos, especialmente en estos puntos que son como las líneas fuerza en la teología del Papa Francisco. Una Iglesia, como ha recordado el señor obispo, pobre para los pobres, una Iglesia servidora, una Iglesia sinodal y una Iglesia colegial. Les llamo la atención sobre la expresión Iglesia sinodal, que ahora está en los labios de todos, ya hace 10 años no la pronunciaba nadie. Porque es providencial, o así al menos a mí me lo parece, que la nueva Constitución haya sido proclamada cuando está en pleno proceso el sínodo sobre la sinodalidad, cuyo único error fundamental es el título. Porque explicar a la gente la sinodalidad es más difícil que explicar las teorías cuánticas. Pero bueno, es lo que hay. La sinodalidad, afirma el cardenal hondureño, es la natura, tiene que utilizar este adjetivo, comunional de la Iglesia en acción. El texto habla de la sinodalidad como rostro de la comunión. Así se hace ver que la naturaleza misionera de la Iglesia de la que hablaba San Pablo VI y la naturaleza sinodal en la que insiste Francisco son como dos caras de la misma moneda. A la sinodalidad se refiere el número 4 de la Predicate Evangelium sobre la Iglesia, misterio de comunión. Y en ese párrafo se recalca que la vida de comunión da a la Iglesia el rostro de la sinodalidad, es decir, de una Iglesia de la escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno a la escucha de los otros y todos a la escucha del Espíritu Santo para conocer lo que Él dice a las iglesias. Esta sinodalidad de la Iglesia, por tanto, se entenderá como el caminar juntos de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor. Esta frase final es una cita del discurso que Francisco pronunció con ocasión del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos el 17 de octubre del 2015. Para terminar, voy a añadir una acotación de muy relativo valor, porque es una acotación mía personal. Estoy seguro de haber participado en la mayoría de las asambleas del Sínodo de los Obispos, ordinarias, extraordinarias, particulares, especiales, más de 50, cuya creación por San Pablo VI suscitó tanto entusiasmo y esperanzas. Realidad que con el paso de los años fue languideciendo hasta convertirse, como me dijo un cardenal español al que ha admirado tanto como el cardenal Fernando Sebastián, el sínodo se ha convertido en una plataforma para que vengamos los de fuera a confirmar lo que Roma ya ha decidido.
Así fue durante muchos años. Puedo decir que yo y muchos de nuestros colegas periodistas nos hemos aburrido hasta la saciedad en un mes de sínodo donde primero la comunicación era mínima, a veces ininteligible, porque los obispos hacían el resumen de lo que ellos habían dicho, y si son malos en escribir, son mucho peores en resumir. Con lo cual ya era un trabajo realmente de negros entender lo que había sucedido en cada sesión de esos sínodos. Ahora, gracias a Francisco, el sínodo pasa de ser un episodio aislado en la vida de la Iglesia. Un mes, el mes de octubre, llegan los obispos, se celebra la inauguración, hay unas ceremonias, luego acaba con la clausura, se publican unas conclusiones, el Papa 2 años después publica una exhortación apostólica que se basa o no se basa en las conclusiones. Entonces ha pasado de ser un hecho aislado en la vida de la Iglesia a convertirse en un estado permanente de escucha y comunión, en un caminar verdaderamente juntos. Y añado una última cosa sobre la reforma de la curia, que va en serio, que va muy en serio, lo está aprobando el Papa Francisco con los 2 últimos nombramientos que ha hecho en 2 congregaciones capitales de la curia romana, la Congregación de Obispos y la Congregación para Asuntos para las Iglesias Orientales. Para la Congregación de Obispos, después de suceder a los 12 años que la dirigió y que la dirigió el cardenal canadiense Marc Ouellet, ha escogido a un agustino desconocido, obispo en una diócesis del Perú, que había sido, sí, superior general de los agustinos, del que había que buscar en Internet y en Google quién era, porque no os puedo decir la desilusión tremenda que causó en los métodos curiales, donde había 10 o 12 candidatos para ese puesto. Y el segundo nombramiento para las iglesias orientales ha nombrado a un nuncio apostólico que se ha gastado la vida en iglesias, viviendo en las iglesias, en los países donde esas iglesias florecen, viven y a veces sobreviven. Por tanto, un hombre de terreno. ¿Dónde está ahora Monseñor Grigoretti? En Turquía y en Siria. Ahí ha ido, enviado por el Papa para llevar a esa gente, para llevar a esas iglesias la cercanía del Papa, la cercanía de la Iglesia, la ayuda material, la ayuda humanitaria y sobre todo la ayuda espiritual. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Es duro después de una gran institución como Antonio Pelayo tomar la palabra. Agradezco de verdad a su excelencia el señor obispo y a todos ustedes de esta invitación. Y repito que de verdad es un honor para mí estar con Antonio Pelayo porque es una institución, pero cuando lo digo es literal, es una institución española en el Vaticano, Antonio Pelayo, que durante todos los viajes, que representa un modelo de iglesia que es totalmente moderno, aparte porque Antonio es una persona moderna. Y para nosotros todos los periodistas es un gran placer poder compartir con una figura como él este análisis sobre un pontificado, que es un pontificado que sin duda todavía tenemos que entender, porque todavía es la sorpresa sería la palabra, ¿no? Que tal vez acomuna un hilo conductor de muchas de las cosas que estamos diciendo. Justamente decía Antonio, partía de una reflexión del cardenal del Honduras, Óscar Rodríguez Madariaga, de que la Iglesia debe dar respuestas a otro tipo de mundo, que hoy estamos en otro tipo de mundo. Y creo que analizar esta década del pontificado de Papa Francisco nos hace reencontrarnos también a nosotros, a nuestras historias personales, pero también a nuestras historias comunidades y como países. Pensemos qué estábamos haciendo en el 2013, hoy por hoy, después de una pandemia, después con una guerra como la que estamos viviendo, con todos los sucesos, realmente parece un siglo atrás.
Y justamente Francisco es producto, como contaba también de una manera que solo él sabe hacer, Antonio, es producto de un momento muy particular de la Iglesia y de un momento muy particular de la sociedad mundial. Recuerdo, yo vivo en Italia, yo tengo una crisis de identidad enorme porque son 32 años que vivo en Italia, no sé si soy argentina, italiana, romana, no, pero en el 2013, en febrero de 2013, cuando renuncia el Papa Benedicto XVI, Italia no tenía gobierno, tuvo 4 gobiernos que habían caído y se encontraba en una cuestión de tratar de elegir un nuevo gobierno, no se ponían de acuerdo los políticos italianos, y esa fue la que representaba una crisis, una gran crisis política institucional italiana. En medio a esto, la crisis también del partido, que tiene que ver todo esto, ¿no? Tiene que ver una época, ¿no?, que representa la crisis del partido de la Merkel, que empezaba a resquebrajar la propuesta que hasta ese momento era hegemónica en Alemania. Recuerdo que todo ese momento que se vivía, en particular en febrero del 2013, había un común denominador que era la gran crisis histórica del valor de la credibilidad. Porque si realmente las instituciones, la política, la autoridad, y en particular en Europa, lo digo como periodista más que nada, en ese particular momento del 2013 existía propio esta crisis del valor de la credibilidad que implicaba sobre todo a los sujetos de la autoridad, pero también a todas las instituciones, desde la política a la religión, pasando también hasta el espectáculo, ¿no?, que en su momento hemos visto que también vivía este tipo de cosas, con el telón de fondo de una crisis espiritual a nivel mundial, a nivel global, junto a una gran crisis de las ideologías. O sea, el febrero del 2013, hay bastantes autores que reproponen, fue el febrero de los grandes quiebres, distintos y de distintas maneras, pero de los grandes quiebres de nuestros puntos de referencia, sea ideológicos, culturales, espirituales, etc. Y en particular este ha sido también en esa crisis global. He leído un libro precioso que describía la situación. En esa gran crisis de global, la Iglesia arriba la renuncia de Benedicto XVI, sobre el final del febrero del 2013, ¿no? Llegamos a marzo, al 13 de marzo del 2013, cuando la Iglesia Católica elige Jorge Mario Bergoglio, como dice justamente Antonio Pelayo, no de manera totalmente descabellada. Quien seguía las cuestiones de la Iglesia sí se entendía que Bergoglio no era una propuesta atípica y anómala a lo que es la vida de la Iglesia. Pero nadie, ni siquiera el más agudo conocedor de la Iglesia, podía imaginar, y aquí utilizo una palabra que viene de los medios de comunicación social, el éxito, si se puede utilizar este término para un papa, el éxito que en pocas semanas produjo la gestión del Papa Francisco, el éxito de credibilidad frente a la pérdida de credibilidad adquirida, sobre todo sobre el final del pontificado de Benedicto XVI, en particular por los casos que tienen que ver con la pederastía y los abusos sexuales. Por lo tanto, este gran capital de credibilidad en muy poco tiempo, y este elemento nuevo que el Papa introduce ya desde los primeros tiempos de su pontificado, que es la cercanía. Es decir, la capacidad de entrar y estar en contacto con la gente, como decía el señor obispo, que es una de las características más importantes, frente, y ahí tenemos que decir la verdad, desde el punto de vista de la comunicación, no hay un análisis que no tenga que ver con en términos de comunicación, pero la distancia percibida durante el pontificado de Benedicto XVI entre la gente y Benedicto era muy palpable desde el punto de vista de la comunicación. Quien leía encuestas de opinión y sondajes para entender qué sentía la gente con respecto al pontificado, este era un elemento que era muy claro, el tema de la distancia percibida, que no quiere decir la real distancia, pero este era uno de los elementos que caracterizaban ese momento de la Iglesia Católica. Papa Francisco, por lo tanto, en pocos meses, y en particular me acuerdo en una entrevista, en una encuesta de la Gallup del mayo del 2013,
se convierte en un punto de referencia incluso para quienes no se reconocían en la comunidad católica. Esto fue en 2013 en particular, fue un año muy importante. En pocas palabras, Francisco se ha revelado ya desde los primísimos momentos de su pontificado como en un papa líder. Un sujeto capaz de influir tanto en visiones éticas, políticas y sociales de sus contemporáneos, como incluso en las agendas temáticas de los medios de comunicación y en las expectativas hacia la Iglesia. El señor obispo nos ha dicho, introduce palabras, introduce visiones del mundo, globalización de la indiferencia. Esto nos dijo en Lampedusa, su primer viaje apostólico en el 2013, y nos tiró esa definición que hasta el día de hoy muchos de nosotros tratamos de entender en su complejidad y en su profundidad. Francisco, por lo tanto, sí, ya desde el primer tiempo, desde el primer semestre de su pontificado, de alguna manera influye en las agendas temáticas de los medios de comunicación. Justamente por lo que decíamos antes, por esta exacerbada desconfianza del mundo, de las instituciones, de las comunidades, en todo aquello que representaba a las autoridades, las instituciones. El Papa Francisco se ha impuesto como un sujeto de autoridad, no un sujeto de poder, sino un sujeto de carisma. Y esta es una de las claves que creo que es importante para entender estos 13 años de estos 10 años de Papa Francisco. Esto no se ha basado principalmente en una estrategia de comunicación del Vaticano, sino sobre todo en la capacidad comunicativa intrínseca de la personal de Papa Bergoglio, que ha conseguido hacer especialmente significativos algunos de sus gestos cotidianos, resaltando ocasiones que de otros modos estarían destinadas prácticamente a pasar desapercibidas. En otras palabras, el fenómeno Francisco, como muchos de los periodistas lo llaman, se ha dado y sigue dándose en una pertinencia sin precedentes de la dimensión comunicativa. Aquí quiero tratar de agregar elementos que tienen que ver con la sede que nos acoge, ¿no? Que ha devuelto, y creo que esta es la raíz desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación más importante del pontificado. Papa Francisco ha devuelto a la comunicación su raíz participativa. Y esta es la gran revolución, creo, de la comunicación de Papa Francisco. Como forma primaria del compartir. La comunicación es algo que se comparte. Y esto es un gran cambio. No se comunica para transmitir contenidos y mensajes, sino de manera mucho más radical, para compartir un sentido, el sentido que se le da a la vida. Y este compartir no puede limitarse a algunos momentos, limitados en ciertos momentos del día o de la agenda, sino que debe concernir a toda la existencia de la gente que es parte de este proceso de comunicación que el Papa nos propone. No solo cuando habla, sino también cuando se sonríe, cuando se saluda, cuando se hacen las compras, cuando se comparte la oración. Prácticamente, en pocas palabras, en total consonancia con una visión semiótica de la vida, una visión de sentido de la vida. Esta es la comunicación de Papa Francisco. El tiempo, no solo con las palabras y no solo con los momentos dedicados a la comunicación. En este sentido, el carisma de Francisco aparece tanto más llamativo cuanto más se declina el horizonte de la vida cotidiana. Esto es algo que uno lo experimenta cuando, como decía Antonio Pelario, tiene la oportunidad, por ejemplo, de compartir un viaje con Papa Francisco. Por esta razón, estudiar Papa Francisco es una oportunidad particularmente interesante desde el punto de vista de la comunicación y sobre todo para la semiótica. Este pontífice, este Papa, encarna una semiosis que trasciende continuamente, y esto como periodista es importante y es algo que nos seduce mucho de este pontificado. Papa Francisco trasciende continuamente géneros y espacios discursivos preestablecidos. Cambia en continuación los contenidos de las cosas que ya son preestablecidas y que estudiamos. Le da otro sentido. Construye en situaciones más inesperadas oportunidades inéditas de significación. Por ejemplo, cuando fue a Nápoles, me queda una ciudad italiana, y
de repente el Papa hace un discurso a los jóvenes y el Papa dice, utilizando una vieja afirmación, muy vieja en el italiano, dice, la corrupción spuzza, que quiere decir la corrupción tiene olor, pero spuzza es un término italiano que usaba sua nonna, es un término que viene del 40, del 50, que los jóvenes poco podían entender. Bueno, Papa Francisco hace permanentemente esas operaciones, en la cual la raíz de la comunicación tiene que ver con la raíz de la sociedad y tiene que ver con el sentido común que se encuentra esa comunidad. Papa Francisco, con esa palabra, logró transmitir un concepto que esos jóvenes no pueden entender a partir de su vivencia personal, pero sí a partir de su condición familiar. Y este es uno de los desafíos más importantes desde el punto de vista de la comunicación. Papa Francisco es la encarnación de la institución, no es un papa moderno, al contrario, es la encarnación de la institución. Y al mismo tiempo es la instancia de la renovación de la institución. Él encarna la institución renovada, por lo tanto la resignifica, o sea, le vuelve a dar sentido a la institución. El Papa reformula continuamente los códigos de etiqueta papal, tanto discursiva, como decía Antonio, como decía el señor obispo, como comportamental. Cuando él entiende que hay una platea a la cual él se tiene que dirigir, el discurso lo deja de lado y entiende dónde quiere ir a tocar esas fibras que para él son momentos de camino casi pastoral con la propia Iglesia. Por lo tanto, Francisco reformula, como decía, estos códigos, y en esta acción continua de recodificación es donde reside este gran poder semiótico, este gran carisma comunicativo que tiene el Papa Francisco. Bergoglio no es un héroe aislado, ni un rebelde visionario. Es un sujeto social integrado y capaz de construir comunidad. Al mismo tiempo, desempeña una función representativa, abandera la institución que encarna sin negarla en algún modo, es refundacional, por lo que decía anteriormente, redefine códigos y la misión de la Iglesia a la que pertenece, y es simbólica, es decir, encarna universos de valores reconocidos como tales, incluso por quienes no pertenecen a la comunidad católica. Exagera con una singularidad inédita de sus gestos, que a menudo en muchas partes, y sobre todo en la curia romana, se perciben como irritantes, pero al mismo tiempo sabe construir un sentido compartido, recargando de pertinencia y de legitimidad social estos códigos que ya están gastados. Se podría decir, y se podría leer en la comunicación no verbal de Francisco, esto yo me estoy aventurando en un terreno, pero creo que esta es la sede justa, muchos de los semiólogos y algunos teólogos actualmente están tratando de entender este carisma comunicacional de Francisco. Y quienes realmente lo siguen desde hace mucho tiempo tratan de ver en la filigrana de sus discursos de las reglas de la modestia ignaciana, que creo que esta es la cosa más exacta que he sentido y que he leído con respecto al discurso de Francisco y el carisma comunicacional de Francisco. Y no sería descabellado porque, sin duda, lo que él aprendió de memoria y lo que es más importante, lo ha interiorizado desde su primera formación jesuítica. Pensemos, por ejemplo, en la sencilla pero fundamental quinta regla de las reglas de la modestia ignaciana. Todo el rostro muestra ante alegría que tristeza otro afecto desmedido. Sin embargo, este no sería el punto sobresaliente en la lectura semiótica del cuerpo de Francisco. Lo que más importa en su extraordinaria eficacia comunicativa, de hecho, no es tanto el contenido de una estrategia retórica ignaciana, como la forma. Es decir, haber absorbido y perfeccionado aquellos principios de exhaustividad semiótica y de observabilidad generalizada. Estos son los dos principios que me parece que más me gustan de este análisis, el hecho de la exhaustividad semiótica y la observabilidad generalizada, porque justamente en Francisco es el detalle que hace la cosa general, es la historia particular, es la mirada
particular para construir un hecho general. Esto es una constante en su estructura lingüística, en su estructura de mensaje, así también como en su estilo comunicacional. Es la historia singular que nos cuenta la gran historia general. Y esto creo que en particular, esta interacción de géneros, lo hemos visto en un momento en particular de la comunicación de Francisco, que ha sido el 27 de marzo del 2020. Fue cuando toda esa plaza vacía, estábamos todo el mundo en pandemia. ¿Cómo olvidar, no? A las imágenes de la tarde del 27 de marzo del 2020, el Papa Francisco solo en una plaza azotada por la lluvia, suplicando al Señor de la vida que nos libre del COVID, porque esto fue lo que a todos nos importó. Y en esa condición de extrema soledad, que era la condición de tantos de nosotros, la condición de los que estaban en los cuidados intensivos, la condición de las personas que se encontraban en las habitaciones de hospitales o en la cuarentena forzada o en los encierros de casa, Papa Francisco encarnó todos nosotros en ese momento en particular. Y no sé, aquí seguramente en España también, porque lo hemos tenido, pero dejando de lado la angustiosa agitación de los boletines médicos que en Italia eran todos los días a las horas 18, y de las opiniones de los expertos y de los números de los muertos de la pandemia, lo que ha hecho Papa Francisco ese día es ofrecido una interpretación espiritual de ese dolor. Esa es la llave que nos dio Francisco al mundo. Ese día Francisco, además de compartir la soledad, además de un escenario increíble, lo que nos dio es una interpretación espiritual de un momento de gran sufrimiento de la humanidad. Y esta operación espiritual que creo que hizo Francisco, por lo menos me aventura a afirmar esto, tiene solo un aterrizaje, lo que nos hizo Francisco, que es el renovado espíritu de fraternidad. En soledad, él nos ha propuesto la fraternidad, porque era la contracara de esa caminata solo. Él estaba solo, pero no era esa la vía. El camino era la fraternidad. En ese momento recordemos también que el Papa ha firmado su encíclica Fratelli Tutti. Por lo tanto, y nos ha dejado ese día también, aquí había apuntado, todos estamos en la misma barca de un mar tempestuoso. Creo que esa frase nos quedará grabada en el corazón a todos nosotros. Otro elemento desde el punto de vista mediático, y esto para terminar, que muchas veces es una crítica que se le realiza al Papa, es la sobreexposición mediática. Con esto hablaba hoy justamente con José Beltrán. La sobreexposición mediática, la cantidad de entrevistas que el Papa da, con el efecto de transparencia y franqueza que el Papa adopta, ¿no? cuando realiza estas entrevistas. Pero al mismo momento esto permite también encontrar en los mismos, en esta misma sobreexposición, una especie de distancia y corte abrupto con lo que era considerado el poder curial, que era tradicionalmente asociado a la sombra, al complot, al discurso oblicuo, a la frase dicha en la memoria. Nosotros tenemos de esto una diferenciación neta con esa historia, con ese modo de comunicar en la Iglesia. Y creo que esto es una de las grandes cosas que Francisco, con incluso esta sobreexposición mediática, en la cual a veces afirma cosas dichas en italiano que vienen traducidas y después necesitan de otras tantas intervenciones, pero el hilo conductor de eso es que esa es la revolución. La sobreexposición, la franqueza, la apertura, la cosa abierta y la sinceridad para relacionarse con los demás. Bueno, gracias por haberme permitido estar con ustedes y escucharme. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los tres ponentes de esta tarde por sus intervenciones, que han tenido unas palabras clave que definen muy concretamente y de forma muy acertada este pontificado. Y bien, ahora es el momento de darles a ustedes la palabra. Abrimos el micrófono a preguntas, comentarios, opiniones que quieran realizar a los ponentes. Doctor Pía.
Primero, gracias a los tres. Segundo, me gustaría ver qué pensáis un poco, aunque ha insinuado alguna cosa ahora últimamente, Silvina, sobre el tema de jesuita. O sea, dónde marca el jesuita Bergoglio aquí. Yo pienso que es importante, pero ha salido algún elemento, pero me gustaría saber vuestra opinión. Y segundo, ¿qué hay que haya tanta gente que esté en contra él de una manera, no solamente la curia, no es verdad, pero me pregunto esto, ¿qué está pasando? Gracias. Puedo hablar porque he pasado 12 años de mi vida con los jesuitas, por lo tanto creo que los conozco bastante bien. Y a mí me recuerda muchísimo a mis viejos profesores de comillas en la manera de hablar, de expresarse, de formar. Y, por ejemplo, hay un punto que es muy clave. Nosotros teníamos como libro de meditación, cuando teníamos 12 o 15 años, nos tenían que ayudar para que meditar no es una cosa tan fácil. Y se llamaba El devocionario del padre Vilariño, un padre jesuita. Siempre eran 3 puntos. Punto primero, punto segundo, punto tercero. Bueno, pues el Papa en muchísimos discursos es punto primero, punto segundo, punto tercero. O sea, la metodología didáctica o catequética del Papa Bergoglio es absolutamente jesuítica. Y es también muy jesuítico, creo yo, el espíritu que tiene de curiosidad por lo que sucede en el mundo. Es lo contrario de la vida monasterial, digamos, ¿no? El monasterio, los cartujos, los trapenses oran por nosotros, afortunadamente, pero lo que pasa en el mundo pues les cae bien. Él no, el Papa sigue las noticias día a día. Bueno, al Papa le llegan noticias por todos los lados. Primero las que le llegan y segundo las que se busca él, porque él tiene el teléfono por las tardes que no para, y llama y pregunta y quiere saber. Casi todos que salen de una audiencia con el Papa dicen siempre lo mismo, lo sabe todo. Pero es que lo sabe todo de lo civil, de lo político, de lo económico, de lo espiritual, por supuesto, ¿no? O sea, tiene esta gran curiosidad. ¿Por qué tiene tantísimos adversarios? Bueno, pues mira, es evidente. ¿Sí? Los que están dedicándose a traficar con las armas, pues claro, el enemigo número 1 es él. Los que están haciendo negocios o negocietes, como dijo el obispo, la economía que mata, pues evidentemente le atacan porque saben que él está minando la credibilidad y el prestigio de esa gente que está haciéndose dinerales sobre la piel de los demás. Ahora en el viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán lo ha dicho que ya no se puede decir más. O sea, la África explotada como si fuera una mina a la que hay que sacar sobre la piel de la gente y muchas veces de los niños la riqueza que luego va a otros sitios, ¿no? Entonces esa gente no puede no ser adversaria del Papa. Luego, yo en la curia, vamos, en el mundo intraeclesial, porque Roma no es solo la curia, es todo ese mundo complejo de congregaciones religiosas. Yo ahí no creo que haya mucho más de lo que ha habido. Recordemos la tempestad que surgió cuando Pablo VI publicó la Humane Vitae, que ahí ya no fueron obispos concretos, fueron conferencias episcopales que se opusieron abiertamente. Lo que hay ahora es, diría, perdonadme la palabra, mayor desparpajo. O sea, ahora sale un cardenal y dice, pues a mí esto que dice el Papa esto me parece una cosa que no tiene mucho fundamento. Eso antes dirían, bueno, tengo que disentir de su santidad porque estas palabras quizás yo las he entendido mal. No, ahora ya con desparpajo, claro, el cardenal Müller o el cardenal XXXX, pues lo hacen, ¿no? Entonces, claro, eso, como los medios de comunicación lo repercuten enseguida, puede dar la impresión de que hay mayor oposición. La hay, desde luego la hay, eso es evidente que la hay, y es más, ha ido creciendo en estos 10 años
porque la gente se ha ido dando cuenta de que este Papa va en serio, que no son bromas. Cuando dice voy a reformar la curia, la reformo. Voy a reformar las finanzas, la reformo. O sea, es que él dijo que él nunca había pensado que al llegar al pontificado iba a tener que ocuparse tan seriamente de los escándalos financieros. Pero claro, le llegaron a la mesa tales cifras y tales datos que no le quedó más remedio. Y esa yo creo que ha sido la reforma por ahora la más realizada de todas las que el Papa ha hecho. O sea, hay ahora en este momento, bueno, habrá alguna cosilla todavía, pero vamos, aquel magma de corrupción que había en tiempos de Juan Pablo II, de Benedicto. Benedicto fue el que empezó, eso también hay que reconocerlo. Benedicto empezó la lucha contra contra la corrupción financiera y contra los abusos. Bona tarda. La taula ha superat les meves expectatives, amb tota confiança. Suposo que no els importa que els faci la pregunta en català. El que li haig de dir, tothom ho entendrà. Volia fer-li un comentari al senyor bisbe. L'Església de Barcelona no comunica bé. No comunica bé, i li diré per què no comunica bé. Perquè del papa francès a les parròquies, a la meva parròquia, però a les parròquies no se'n parla. Fa 2 anys vaig veure a Netflix la primera pel·lícula del papa. 2 papes. I vaig quedar impressionat. Però és que ara, fins al 31 de gener, n'hi havia 5. Ara només n'hi ha 4. Perquè Netflix ha retirat la que per fi hem aconseguit que la parròquia passi d'estranquis el 31 de març. Jo em pregunto, aquesta capacitat comunicativa del papa que enamora, que la gent que no va a l'església li agrada el papa, no els de les armes, que a aquests no els agrada. Com és que no sigui viu aquest missatge dintre de l'Església de Barcelona, no només pels entesos, sinó per la gent? El nostre sacerdot no sap si ho farem als locals o dintre de l'Església, depenent de l'èxit de la convocatòria. Res més, volia només dir això. Muchas gracias. Bueno, respondo en castellano por la mesa, pero evidentemente tomo la corrección fraterna en positivo y por tanto tomo nota. Pero le quiero decir en qué sentido la Iglesia comunica o no comunica bien, en sentido que la Iglesia de Barcelona estamos realizando un plan pastoral, no desde una curia, sino que fue ampliamente primero consultado. Aquí tenemos al que es un laico y es profesor de Blanquerna, el doctor Andreu Ibars, le puede hablar mucho mejor que yo, que es el responsable diocesano del seguimiento del plan pastoral, con todo un equipo que no son curiales, sino que son laicos, laicas, y a lo mejor no sabemos expresarlo bien o con los medios de hoy, pero aquí tenemos un plan pastoral que dijo que se llama Surtim, ¿no? Salgamos, que es una cita de Evangelii Gaudium, con esta pasión para llevar esta comunicación de la buena noticia que tiene que ser buena realidad, y siempre inspirados por la alegría del Evangelio, pero sobre todo por el encuentro personal con Jesucristo, que lo remarca mucho el Papa Francisco. Entonces, comunicar tenemos que verlo a todos los niveles, ¿no? Desde el grupo que se encuentra compartiendo su vida y revisando su vida desde el Evangelio, a la comunidad cristiana de todo tipo, centro de culto, parroquia, desde lo que serían las asociaciones, movimientos. Cuando uno va un poco con la lupa, sí que se da cuenta de que hay mucha riqueza plural
y que no solamente la comunicación tiene que depender de un centro, en este caso puede ser el arzobispado, que tenemos una gran misión y hay que realizarla pues a lo mejor mucho mejor, pero también la comunicación es la suma de todo lo que vivimos a nivel no solamente diocesano, sino también interdiocesano, y a nivel y abiertos a la Iglesia Universal. Y en ese sentido, por ejemplo, este año, que nosotros en el plan pastoral Salgamos había unos ejes, y este año, curiosamente, cada año, sin haberlo programado, sin haberlo tenido previsto, ha coincidido a nivel de Iglesia Universal en sintonía total con el Papa Francisco. Por ejemplo, cuando pusimos la lupa sobre el eje de la juventud, que era uno de los ejes del plan pastoral, y lo quisimos comunicar bien, pues resulta que hubo el sínodo sobre los jóvenes. Y cuando hubo el eje de la fraternidad, el Papa va y nos regaló la Fratelli Tutti. En el mismo año que estábamos en ese curso intentando vivirlo en cada uno en su nivel. Y este año que estamos en este camino sinodal, el eje es el del discernimiento, y resulta que el Papa ha dedicado todas unas catequesis de discernimiento que en catalán, en castellano, las tenemos también divulgadas en la página web, que después llega a quien llega, y a lo mejor pues nuestros pastores, o nuestras comunidades o nuestros consejos pastorales nos cuesta. En ese sentido, yo veo que tenemos una gran asignatura pendiente, que es vivir la sinodalidad vivida, la sinodalidad practicada. Eso nos cuesta más, porque tenemos instituciones incluso, ya desde el inmediato posconcilio. Yo nací en el año 67, a mí nadie me puede decir de si yo había vivido la misa de espalda a la gente o de cara o en torno a la mesa como Jesús en el cenáculo. Entonces, en ese sentido, como posconciliar, yo ya he crecido en una comunidad parroquial de barrio, de gente que venía de la inmigración, donde siempre ha habido un consejo pastoral parroquial, después el arzobispal, pero a veces nos podemos quedar, incluso los movimientos que se aplica el método del ver, juzgar y actuar, nos podemos quedar en una sinodalidad no vivida, sino de método, también a nivel diocesano. Tenemos el Consejo Presbiteral, tenemos el Consejo Episcopal, tenemos el Consejo Pastoral Diocesano. ¿Cómo realmente, como nos ha dicho hoy don Antonio, nos ponemos a la escucha unos de otros, en la escucha al Espíritu? Ahí es un desafío mucho más grande, que es la sinodalidad vivida realmente sabiendo que quien lleva la nave de la Iglesia es el Espíritu, y ahí aprender del Papa Francisco, que dice que inicia procesos, que es muy importante los procesos, y lanza como aquella piedra que se lanza en un lago y van formándose como círculos concéntricos, ¿no? Y cada uno está pues en esa sintonía, en torno a esa piedra que es el centro para nosotros, es Jesucristo, y la gracia es que no hay que considerarse que los que están más cerca están como más enchufados y que los que están más lejos están más alejados, sino que todos formamos esa familia de familias, ¿no? ¿Cómo comunicar eso? Realmente no es fácil. Yo recojo esta corrección fraterna, la llevaré también a donde tengo que llevarla, y para nosotros es un acicate, pues también un estímulo para realmente aún vivir más este momento apasionante, esperanzador de Iglesia, de sentir como Iglesia. Y si ahora estuviera aquí el cardenal Omeya, no se ha cansado de decir estos días, cum Petro et sub Petro, pero lo dice siempre, sea quien sea Petro, el sucesor de Pedro, ahora el Papa Francisco, Y en estos momentos también, que puede haber de oposición, etcétera, pues remando juntos, ¿no? Es una expresión que se cita poco. A mí me gusta lo del remar juntos, porque él lo decía citando en el sínodo de los jóvenes, citaba unos comentarios de unos jóvenes que eran asistentes al sínodo, pero que venían de Oceanía, y decía, en las iglesias como una canoa, en la cual todos reman. Él lo decía así. Y tanto es importante los más viejos, él dice los viejos con lenguaje porteño, que son las personas ancianas. Aquí viejo puede tener un sentido peyorativo y no es así. Los más viejos que tienen la experiencia, que van en la canoa, y los más jóvenes que tienen la fuerza para llevar los remos. Y la gracia es ir juntos, juntos, sabiendo que el Señor va, aunque parezca que duerma, como sale en el Evangelio. El Señor no duerme, que por cierto fue el icono bíblico que a él nos compartió en aquella tarde memorable que nos ha citado la doctora Silvina, allí o en el momento de la gran pandemia. Bueno, pues recogemos esta corrección fraterna a nivel de Iglesia. Gracias. No quiero robar tiempo, solo un segundo para...
Ojalá tuviera esta posibilidad. Yo soy, mi parroquia en Roma, vivo en Roma, es la Santa Teresa d'Ávila, en el centro de Roma, ¿no? Y les robo un minuto. Y recuerdo que el Papa Francisco había hablado por segunda vez del tema de cuánto tenía que durar una homilía. El Papa había cuantificado, había dicho 8 minutos, ¿no? Yo tengo particularmente un problema con mi párroco que pone a prueba mi fe todos los domingos, porque realmente son homilías de 45, 50 minutos, para incluso a darme indicaciones políticas, comentarnos todo, es una cosa impresionante. No, italiano. Entonces ese día yo estaba, a mí me encanta provocar, es un problema, un límite humano. Entonces ese día estaba con ganas de pelear y me pongo en primera fila y empieza con su sermón, da indicaciones de voto y a un cierto punto pasan 8 minutos y lo empiezo a hacer. Y me miraba, le hacía así, me miraba y lo molestaba, me miraba. Entonces después terminó la misa y con muy mal modo viene y se acerca y me dice, ¿pero qué quiere decir que me hace así, me distrae? Le digo, no, le quería decir la indicación de que el Santo Padre dijo que tenía que durar 8 minutos la homilía. Bueno, literalmente su respuesta ha sido tremenda, ¿no? Incluso con los parroquianos que se ponían a favor del sacerdote diciendo que era una provocadora. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que lo que dice el obispo, porque los jóvenes que escucharon esto que le había dicho al Papa, que le había dicho al párroco, volvieron el domingo siguiente con una serie de catequesis y documentos a proponerle al párroco de hacer sinodal el tema de cómo tenían que ser las homilías. O sea, había una cosa un poco confusa. Pero con esto, ¿qué quiere decir? Que ojalá tuviéramos este espíritu en todos los lugares. En otros lugares estamos todavía mucho más atrás, con reivindicaciones mucho más mínimas, ¿no? Esto para comentarles. Sí, hola, bona tarda. Repeteixo les gràcies que ha dit mossèn Pié a tots, perquè m'ha semblat magnífic el panegíric, deixeu-m'ho dir així, el panegíric encomiàstic que heu fet del papa Francesc. No he pogut evitar connectar-lo amb Joan XXIII. La senzillesa, l'espontaneïtat, la transparència. Jo vaig tenir ocasió de sentir-lo, de veure'l, d'escoltar les seves paraules a Sant Giovanni Laterano, dient que ell no perdia el son per haver convocat el Vaticà II quan es tractava d'una decisió potentíssima. Espero que el papa Francesc tampoc perdi el son per els problemes que pugui trobar. La meva pregunta, dirigida sobretot als periodistes, és: trobem a faltar alguna cosa en el pontificat del Papa Francesc? Es decir, ¿echamos de menos alguna cosa en el pontificado del Papa Francisco? Y lo digo por la inquietud que hay entre cristianos de base, que esperamos alguna decisión respecto de ciertos temas que parecen intocables. No sé, ¿habéis percibido algo como periodistas de las faltas que encontramos en el Papa, si es que encontramos alguna, ¿no? Porque, insisto, el merecidísimo elogio que habéis hecho queda en pie, ninguna objeción, pero quizás sí que valdría la pena hablar un poquito también de algunas esperanzas que tenemos los cristianos y que el Papa no acaba de satisfacer. Muchas gracias. Bastante sencilla. El Papa Francisco ha cometido errores bastante graves en la selección de sus colaboradores. Y eso se nota. Ya sé que elegir personas es muy complicado, porque primero las personas que el Papa puede elegir para su entorno son eclesiásticos y solo Dios sabe lo que los eclesiásticos podemos ser complejos, contradictorios y a veces falsarios como el buen ladrón y el mal ladrón. Entonces yo creo, no voy a dar nombres, pero el Papa ha cometido, yo diría, 4 o 5 errores graves. Y yo creo que luego hay también otro error que a mí me parece que es a veces demasiado irenista.
O sea, decir, demasiado buscar, bueno, no levantemos demasiado revuelo. Yo creo que él ya habría cancelado a muchos de los grandes cardenales que están hoy en la curia romana. Pero quizá no lo hace y lo va haciendo pausadamente, con cierto ritmo. No puedes tener a un cardenal ya con 80 años prácticamente, que ya sabemos que a los 80 años se tienen facultades, porque se han perdido muchísimas facultades, ¿no? O sea, yo creo que ese sería un error de los... Y luego es otro error también que se puede... Yo creo que él, como ha dicho Silvina, él desde luego tiene su propio servicio de comunicación. Eso es evidente, que él se autoadministra, lo hace muy bien, tiene esas frases que plasman lo que él quiere decir. Ella ha citado la famosa la globalización de la indiferencia. O sea, él tiene un gran poder comunicativo y tiene un desastroso sistema de comunicación en la Secretaría para la Comunicación. Esto que no, bueno, lo oirán, pero bueno, yo ya lo he dicho y por tanto lo repito. O sea, es decir, ahí se ha equivocado también. O sea, es decir, en el sistema de comunicación de la Iglesia... bueno, pues había una cosa que estaba muy clara, que es que había una dispersión muy grande, porque estaba el Observatorio Romano, la sala de prensa, el Centro Televisivo Vaticano, las redes sociales, el Twitter y tal. Entonces se hizo aquella comisión que se presidió Lord Patten, que venía nada menos que de la BBC, bueno, que había sido gobernador de Hong Kong. O sea, entonces se hizo una reunión muy importante con expertos y ahí se llegó a decir una cosa que era evidente, que había que unificar, que había que unir las voces diferentes de la comunicación en la Iglesia. Lo que ha pasado no es que se haya unido, es que se ha uniformado. Y uniformar la información no es nada bueno. Y eso el Papa, yo no sé si es consciente o no, pero en todo caso no ha dado marcha atrás y yo creo que no la va a dar. Y yo creo que eso es un error. No sé si satisfecho. También sí, creo que lo que ha dicho Antonio es cierto. Muchas veces pienso que Francisco, como capo de un Estado, o sea, jefe de un gobierno vaticano, estas idas y venidas, ¿no? Tienen que ver más con que prevalece su naturaleza de pastor a la del jefe político, y muchas veces esta es una elección, ¿no? El hecho de entender de que cuando uno tiene en mano no lo sé porque ser papa no es una cosa. Creo que hay muchas asignaturas pendientes. Una de ellas es la incorporación de la mujer plena a la vida de la Iglesia, porque más allá de las frasecitas que como caramelos nos da el Papa cada tanto, pocos hechos. Y lo digo con profundo amor y con profundo reconocimiento de la cantidad de mujeres que se han incorporado en estos últimos 10 años en distintas funciones del gobierno vaticano y en niveles de responsabilidad intermedios en el Vaticano. Pero estamos hablando propio de una incorporación desde la puerta mayor, ¿no? O sea, hablar el tema de la mujer. Y creo que existe todavía una asignatura pendiente que tiene que ver con la cultura también de muchos de los sacerdotes y de la formación sacerdotal. Que también eso se está cambiando, porque recordemos que el Papa Francisco en una de estas reformas ha incorporado a la figura femenina a la formación de los sacerdotes, y esto creo que va a ser un punto importantísimo para el futuro. Esto sí, con respecto a la comunicación, soy parte de ella y comparto el hecho de que tal vez el criterio, como decía el cardenal Madariaga en esa frase casi profética, el mundo del 2013 no es el mundo de hoy, y la comunicación necesita un gran restyling, digamos, palabras que se usan en función de los nuevos desafíos. Quisiera aportar una cuestión que es lo que estás diciendo del papel de la incorporación de la mujer, que cuando nombró el Papa Francisco a 3 miembros, no consultoras, sino miembros de pleno derecho de lo que ahora llamamos el dicasterio de los obispos, claro, yo se lo dije al cardenal, y digo, señor cardenal, acaba de salir esta noticia, y dice, bueno,
lo miro y dice, ah, pues sí, son miembros. Y claro, a ver, como vivimos juntos con el obispo Javier y compartimos la oración y compartimos pues el almuerzo, etcétera, cuando pasó ya un tiempo le dijimos, ¿qué tal? ¿Cómo van las reuniones? Sabiendo que hay que mantener el a secretis, ¿no? No le comentábamos de cómo iban, nunca eso él, no, en boca cerrada no entran moscas. Pero de este tema de las 3 incorporaciones, dice, muy bien, dice, y con plena responsabilidad, y aprendemos mucho. Dice, ojalá y se hubieran incorporado antes. Ha tenido buen ojo. Y una de ellas, la que previamente creo que es laica, es la presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, de la UMOF, que es argentina, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, y esto es lo que quería también aportar, ¿no? Y respecto a lo de los temas pendientes, yo creo que como Papa, esto es una interpretación mía, que como Papa también, claro, él en cuanto que pastor por la unidad de la Iglesia, quiere evitar todo cisma, evidentemente. Y con todo eso ha sido muy valiente, por ejemplo, en el tema de la liturgia, diciendo que celebráramos todos, que la forma extraordinaria, y esto le ha llevado, la forma extraordinaria no tiene que ser ni la habitual, ni la permitida, porque la liturgia también tiene que ser fuente de comunión, de unión, con a lo mejor el peligro de lo que significaría la uniformidad litúrgica. Pero esto le ha comportado también dificultades, y como dice don Antonio, pues también gente que con desparpajo, cardenales y todo, pues se atreven a opinar en contra. Yo me acuerdo que ahora en una de las últimas entrevistas que ha tenido el Papa Francisco, a mí me ha impactado que la entrevistadora, creo que era americana y hablaba español, le decía, ¿cómo lleva usted esto de las críticas? Y pensaba, mira, a mí esto me tiene que ayudar, porque ya había escuchado muchas veces una pregunta parecida que el Papa respondía diciendo, me viene bien para mi humildad, ¿no? En este sentido pues también muy ignaciano, ¿no? Los grados de humildad, me viene bien. Y en esa entrevista última que se ha hecho famosa decía, hombre, a nadie le gusta criticar, en principio es como si fuera, decía él, una urticaria, ¿no? Por esa imagen también plasmada. Dice, pero también le digo una cosa, que haya críticas, por otra parte, signo de que hay libertad, ¿eh? Que quiere decir, exacto, que no es neutral. Y después dice, y también me marcó que decía, aunque yo prefiero que me lo digan a la cara. Y puso el nombre de un cardenal como ejemplo, dice, voy a decirle el nombre de uno. Eso está en las redes, lo pueden ver en YouTube. El cardenal Re. El cardenal Re, siempre que me tiene que decir una cosa, y es duro, me lo dice a la cara. Yo se lo agradezco, me hace mucho bien. Bueno, yo pienso este papel de comunión, ¿no? De sucesor de Pedro, obispo de Roma, que presiden la caridad, según aquí tenemos teólogos expertos que mucho mejores que yo, que lo dirían muchísimo mejor, pues evitar todo cisma, todo. Ahora pienso lo que fue las expectativas que se crearon con el sínodo de la Amazonia, por ejemplo, los viri probati, todo. Ay, pues mira, parece que expectativas que se frenan. Bueno, pero ha abierto un proceso. No perdemos nunca este punto. Ya no hay marcha atrás. Creo, no lo sé, solo lo sabe el Señor. Pero abre procesos, ¿no? Y cuando se abre el proceso, Él dice, bueno, pues estamos aquí, itinerantes en este camino, y con la ayuda del Señor, cosas más grandes se verán. Bé, bona tarda. Ara al final han sortit els 2 temes que jo trobava a faltar. Un era el tema de la dona, per tant, gràcies companya, perquè al final ha sortit, i del sínode de l'Amazònia, com s'havia hagut de fer una mica enrere o frenar, res més. També, no em vull allargar, esperava que aquí hi haguessin 2 eixos fonamentals, 2 vertebracions, que fos un repàs de les encícliques que ha anat traient, una recopilació, un record, i un altre, els viatges que ha fet i les afirmacions que ha fet. I sapigueu que els que som seglars, laics i totes aquestes coses estem molt poc informats des que no hi ha la Paloma Gómez Borrero. Recordeu, oi? Que cada dia sabíem del papa? Doncs amb aquest papa no en sabem massa.
Gràcies per escoltar-me. Ha sido muy bien lo último de la Paloma Gómez Borrero. Si me lo dicen... No, o sea, hablando tranquilamente en los medios de comunicación habituales, el Papa no aparece tanto como aparecía, por ejemplo, Juan Pablo II. Nada más. Bueno, el que no aparezca tanto, ahí yo tendría mis dudas en estar de acuerdo con usted. Porque si se suman aparte de los documentos oficiales, encíclicas, motus propios, exhortaciones apostólicas y tal, discursos, bueno, yo le voy a decir, y es verdad lo que usted dice en parte. Yo he hecho algunos viajes con Juan Pablo II donde en 5 días pronunciaba 30 discursos. Y discursos no de una página, discursos de 5 o 6 páginas que allí aburría a las ovejas. Porque, oiga, claro, pues póngase usted a un público en Zimbabue que le hacen un discurso de 6 páginas llenas y además traducidas, bueno, bien. Por lo tanto, el volumen de presencia del Papa, aparte de estos documentos, con las entrevistas, con los tweets diarios, con los mensajes mensuales, los vídeos que él publica, vamos, en cada mes hay 5 o 6 vídeos. Las audiencias, cada día el Papa, a pesar de la rodilla, a pesar de los 86 años, a pesar de todos los pesares, recibe 7, 8 personas por la mañana, de los cuales son 2 o 3 grupos a los cuales dirige un discurso que a veces lo lee, a veces no lo lee. A veces no lo lee porque es que no les daría tiempo ni siquiera a comer, porque son discursos de una cierta consistencia. Paloma, yo la conocí muy bien desde hace muchos años, éramos muy buenos amigos, hemos trabajado muchas veces juntos en la COPE, hacíamos un programa juntos. Paloma, yo lo voy a decir, a una mujer le puede parecer mal, no es que fuera una periodista excepcional, la verdad está dicho, porque ella luego recogía mucho lo que otros pensábamos, ¿no? O sea, el Papa pronunciaba un discurso, venía, ¿qué te ha parecido el discurso? Pues tú le decías, pues mira, me ha parecido esto. Notaba unas notas, inmediatamente iba a la radio y soltaba lo que tú le habías dicho. Bueno, pero tuvo una gran calidad humana y supo crearse un personaje inolvidable. Paloma dejó Televisión Española el año 83. Vamos, no echó, la echaron. La echaron el gobierno socialista. Pero para mucha gente seguía siendo la persona de la televisión, porque ella iba a todos los programas a los que yo un día le dije, Paloma, si te invitan un día a barrer el estudio de televisión, vas, porque por salir a televisión, pues esto le gustaba muchísimo. Y se ha creado eso, un personaje popular, amable, respetado, muy respetado, porque eso sí, ella llegaba a cualquier gente a Roma y le decía, ¿nos puede usted acompañar? Pues salía ahí a su casa o con el 600, bueno, que eran 500, porque en Italia el 600 no existía, existía el 500. Y les cuento ya una última anécdota, con esto ya acabamos, lo que era Paloma. Una de las veces que fue allí a ver al Papa era Marujita Díaz. Si la conocen, Marujita Díaz era una señora más bien grande. Y encima ese día se puso una peineta de 10 centímetros así. No cabía en el 580. Entonces iba con la cabeza afuera, con la peineta, y decía a la derecha, a la izquierda. Bueno, iba con un escote bastante pronunciado y con un crucifijo así, en medio del escote. Y llegó allí a la audiencia y dijo, yo le voy a cantar al Papa. Y le dijo el suizo, usted no va a cantar al Papa. Yo voy a cantar al Papa. Y le cantó. Bien, muchísimas gracias. Pues con esta anécdota terminamos esta parte de la sesión, que sería la ronda de preguntas, y ahora sí, la doctora Míriam Díez Bosch va a resumir y cerrar la mesa redonda de esta tarde.
Gracias. Solo un apunte a quien ha dicho que la Iglesia de Barcelona no comunica. Nosotros también somos Iglesia de Barcelona y creo que comunicamos y que lo intentamos, pero entiendo el dardo, queridos amigos y amigas, esta tarde hemos puesto el foco en una de las personalidades más fascinantes de nuestra historia. El Papa Francisco, el controvertido Papa Francisco, lleva casi 11 años en el trono de Pedro y hoy nos hemos detenido en su estilo comunicativo, sobre todo también en la reforma de la curia y en su manera de comunicar. Es verdad que podríamos haber profundizado en los viajes o hacerlo en otros aspectos, pero somos una facultad de comunicación, queríamos hacer esta mesa desde esta perspectiva. Hemos aprendido también que, aunque para muchos su lección fue sorpresiva, para muchos cardenales ya estaba ahí en el tintero. Hemos visto cómo este Papa sabe conectar muy bien con la gente de fuera, si es que existe un fuera. Hemos visto que con los más convencidos a veces hay reticencias, que hay mucha gente que tiene una cierta nostalgia de un papado más doctrinal, de un papado quizá con unas brújulas dogmáticas más eurocéntricas quizá, pero este es el Papa de los sin papeles, este es el hecho de que también en la Plaza San Pedro se haya instalado esta escultura de una barca, ¿no? Ha salido hoy la barca varias veces, hay una barca con migrantes, yo creo que también es muy expresivo y no es una casualidad. El Papa Francisco ha confesado que cuando está con gente está feliz. Y cuando le han acusado de ser populista porque da de comer a los enfermos o porque visita a las personas que están en la cárcel, él le responde que entonces quizá Jesús también era comunista. Es un papa poco diplomático, nos dirán algunos, demasiado espontáneo, demasiado sincero. Es un papa hablador, ciertamente. Hoy se han subrayado conceptos como la sinodalidad, que estoy de acuerdo que tenemos que explicar muy bien qué significa, como la escucha, como el diálogo, también como este Papa que apela a las conciencias, este Papa que hace que los católicos salgan de su caparazón, donde a veces también está bien decirlo, uno puede estar muy cómodo y muy protegido. Es el Papa de la conversación, es el Papa del cara a cara, es el Papa de las periferias, es el Papa de hacer lío, es el Papa de la ternura, el Papa de los procesos, el Papa de que el tiempo es superior al espacio, el Papa que se emociona, el Papa que se arrodilla, es el Papa que acaricia. Querría terminar hoy agradeciendo en nombre del Observatorio y de todas estas entidades convocantes, dando las gracias a nuestro equipo desde aquí, desde la universidad, y deciros también que para Blanquerna es siempre un placer sumar, porque de dividir ya se encargan otros. Nuestra labor es sumar y es multiplicar. Queremos agradecer en este sentido a la revista Vida Nueva su generosidad. Tenéis revistas en la entrada. Queremos agradecer a Catalunya Religió también la adhesión incondicional para organizar este acto. A la Fundación Maragall por haber entendido que era una mesa redonda que también unía fe y cultura. Y naturalmente también a nuestros amigos de instituciones religiosas del Banc de Sabadell, que demuestran también que ofrecer la mano para organizar actos crea sinergias y es un camino para avanzar. Quiero agradecerte, Sergi, bisbe Sergi, tu entusiasta sí, tu fiat, cuando te propuse este formato, y también al Arzobispado de Barcelona, por estar siempre atento a la vida y a los actos de Blanquerna como fundación diocesana que somos. Gracias también a los inefables y incombustibles Antonio y Silvina, auténticos referentes en la información vaticana, personas que viven situaciones excepcionales. Es fascinante ser periodista y cubrir información vaticana y lo hacéis magníficamente. Y sois de las personas que saben informar sin dañar y esto es muy, muy importante. Y también a vosotros que en este martes habéis decidido estar aquí con nosotros para uniros y para participar aquí. Además, hoy es el último día de Netflix, con lo cual, aunque estuvierais en casa, quizá tampoco lo podríais ya estar viendo. Y no nos olvidemos de dar gracias también a los señores cardenales,
que aquellos días tuvieron la inspiración del Espíritu Santo para saber escoger. Y nosotros sabemos que escoger bien es una labor muy trascendente y con muchas consecuencias. Buenas noches, gracias por escogernos y hasta la próxima.